Dios les bendiga, mis amados hermanos. Una vez más, estamos aquí con nuestra clase para nuestros grupos familiares. Una vez más, siempre esperando que usted esté teniendo buen tiempo y compañerismo con sus hermanos en su grupo familiar, aprendiendo y deseando aprender más todavía de la palabra del Señor. Esta ocasión nos encontramos con la clase Cambios que producen crecimiento en la vida espiritual. Y el título es, Señor, ¿por qué no puedo cambiar? ¿Por qué no puedo cambiar? Todos batallamos, nos hacemos esa pregunta, luchamos cada día tratando de vencer y siempre estamos en la batalla. Pero vamos a aprender esta tarde. Mire lo que dice la palabra del Señor en el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 22 al 32. Y dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo, con el que fuisteis sellados, aleluya, para el día de la redención. Fuimos sellados por el Espíritu Santo. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con los otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Esta es la palabra del Señor para esta clase. Now, al oír todo esto, quizá digamos, ¿y quién puede cambiar? Después de todo lo que estamos oyendo y todo lo que Dios pide de nosotros, todos los cambios necesarios para ponernos en una posición donde Dios puede bendecirnos a nosotros. ¿Quién puede cambiar? Pero la respuesta es todos. Todos podemos cambiar. Es más, todos estamos cambiando. Repita conmigo ahí, todos estamos cambiando. Una vez más, todos estamos cambiando. Todos los que quieren hacer cambios en sus vidas necesitan la ayuda del Espíritu Santo. Es lo que nos está diciendo estos versículos, que ya está dentro de nosotros. El Espíritu Santo está dentro de toda persona que ha recibido a Jesucristo en su corazón. Usted recibió a Jesucristo en su corazón, usted tiene el Espíritu Santo dentro de usted. Usted tiene poder para cambiar. Y vamos a estar mirando esto. Now, la pregunta es, ¿alguna vez usted prometió solemnemente abandonar un mal hábito, primer blanco hábito, para luego caer en poco tiempo en lo mismo? Otra vez volví a hacer lo mismo. Lo que no quería hacer, en la misma tentación, en el mismo pecado que no quería caer, volvía a caer. Y entonces los sentimientos de culpa, siguiente blanco, los sentimientos de culpa. Los sentimientos de culpa es el siguiente blanco. Pueden llevarle a no volver a prometer hacer cambios en su vida. Pero no se rinda, mi hermano. No se rinda, estamos en un proceso y usted va a ganar en el nombre de Jesucristo. Usted va a cambiar. Usted entonces decide hacer lo correcto. Pero al día siguiente lo mismo. Se repite una vez más al ceder a las mismas tentaciones. La derrota le deja preguntándose, ¿qué pasa conmigo? ¿Por qué no puedo vencer esto? Siguiente blanco, vencer. ¿Por qué no puedo cambiar? Siguiente blanco, cambiar. Si la Biblia nos dice en 2 Corintios 5:17, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. ¿Por qué entonces el mismo pecado se apodera de nosotros? Nos quiere controlar. ¿No se supone que si Cristo cambia todo esto, si lo recibimos en nuestro corazón? Si somos nuevas criaturas, ¿por qué seguimos actuando mal? ¿Por qué me siento como si estuviera totalmente estancado? Siguiente blanco, estancado. Entonces,
¿Cómo podemos quedar libres de estas conductas pecaminosas? Primero, tenemos que examinar cómo se produce el cambio en nuestra vida cristiana. Y hay que entender, la salvación es una obra instantánea. Siguiente blanco, instantánea. Usted viene a Jesucristo, le dice, Señor, perdona mis pecados. Se arrepiente, mi Dios le perdona todos sus pecados. Es el primer proceso, el primer paso. Es una salvación instantánea que Dios hace, que sucede en el momento en que recibimos, siguiente blanco, en el momento en que recibimos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Pero a partir de ese momento, nosotros, todos, dice, uno entra en un proceso, siguiente blanco, proceso continuo de transformación llamado santificación. Dios empieza a tratar con nosotros. Dios empieza a producir cambios en nuestra vida. Dios empieza a movernos de un lado para otro. Cosas empiezan a pasar en nuestra vida que no entendemos por qué pasó esto, por qué pasó el otro. Dios empieza a hacer esos cambios y ajustes para producir la santificación en nosotros. Tal vez usted siente como si estuviera en una cuerda, en una que jala de allá y para acá, que lo jala y que lo suelta, y lo vuelve a jalar y lo vuelve a soltar. Entre Dios y el pecado, siendo jalado todo el tiempo por dos direcciones opuestas, que parece que dos personas viven en un mismo cuerpo. Eso pasa cuando estamos en la transformación. El propósito del Señor es moldearnos a la imagen de Cristo, pero ese proceso requiere de nuestra cooperación, hermanos. Tenemos que cooperar con Dios. Eso es lo que quiere decir la Biblia cuando dice en Filipenses 2:12, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios no hace títeres. Dios no nos quiere unos títeres. O tampoco Dios nos controla. Siguiente blanco, controla. Dios no controla a nadie. Dios no controla a nadie. El diablo sí controla a todo mundo. Y lo controla con el pecado. Sí lo hace con drogas. Te controla con drogas. Te hace robar, matar y destruir a través de las drogas. Con el alcohol. Él te hace robar, matar y destruir con el alcohol. Con el sexo. Te hace robar, matar y destruir con el sexo. Con los celos. Y así podemos hablar. Con las envidias, etcétera, etcétera. Te controla. Pero si nosotros descuidamos esta responsabilidad, siguiente blanco, responsabilidad que tenemos ahora como hijos de Dios de hacer cambios y seguir creciendo, nos encontramos luchando con los mismos problemas una y otra vez si dejamos esta responsabilidad. Necesitamos tomar nuestra responsabilidad. Otra vez seguiremos en lo mismo, luchando con lo mismo. Pero si nos sometemos al Espíritu Santo, el Espíritu Santo es el que está con nosotros. Si le damos tiempo al Espíritu Santo, Él ejercerá una influencia, desarrollará un poder en nuestras vidas. Y los hábitos, los viejos hábitos, siguiente blanco, hábitos pecaminosos se disiparán, se empezarán a borrar y serán reemplazados por una nueva conducta que es agradable a Dios. Now, el camino a la transformación. Convertirnos en las personas que Dios quiso que fuéramos al crearnos es un proceso. Siguiente blanco. Proceso de adentro hacia afuera. El cambio, hermano, no es de afuera hacia adentro, es de dentro de nosotros hacia afuera. Así es como Dios produce los cambios, ya que nuestros pensamientos, siguiente blanco, pensamientos, gobiernan nuestras emociones, decisiones, es el siguiente blanco, decisiones, acciones, actitudes, siguiente blanco, actitudes y palabras. Cualquier transformación duradera, siguiente blanco, duradera, debe de comenzar con la mente. Sí, el problema está aquí. No está en nuestro corazón, está en nuestra mente.
Y el problema es que no nos concentramos en el problema donde está. Y lo buscamos fuera de nosotros. Está dentro, está en la mente, ya no en tu corazón. Tú eres hijo de Dios. Jesucristo habita en tu corazón. Ahora nuestro trabajo es renovar, transformar nuestra mente, limpiar esos viejos hábitos, purificar nuestros antiguos pecados, dice la Biblia. Pero si lo único que queremos es modificar, siguiente blanco, modificar nuestra conducta, nunca experimentaremos la victoria a largo plazo. Y ese es el problema. En vez de cambiar nuestra mente, en vez de renovar y transformar nuestra mente, a veces buscamos nada más modificar nuestra mente, arreglar, acomodar la iglesia y la palabra de Dios, pero no hacer cambios duraderos que permanecen, que nos van a dar la victoria a largo plazo. Hermanos, lo que necesitamos es una nueva manera de pensar. Hijos, una nueva manera de pensar. Siguiente blanco, pensar. Es lo que necesitamos. Y ahí es donde estamos fallando. Estamos fallando porque no estamos modificando nuestra manera de pensar. Reemplazando nuestra manera de pensar. Y esto puede lograrse solamente por la Biblia. Lo que la Biblia le llama la renovación del entendimiento. Romanos 12:2 dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La transformación viene por medio de nuestro entendimiento, nuestros pensamientos, nuestra mente. No es una transformación repentina o instantánea. Recuerde, no hay nada instantáneo en el reino de Dios. No hay nada instantáneo en el reino de Dios. Siguiente blanco, repentina. Sino un proceso que dura toda la vida. En el momento de nuestra salvación, el Señor no borra, siguiente blanco, no borra todos nuestros patrones negativos y pecaminosos de los pensamientos. Así como no elimina automáticamente nuestras imperfecciones físicas. Si usted tenía una cicatriz en su brazo antes de recibir a Cristo, después de recibir a Cristo va a seguir esa cicatriz. Si usted tenía canas antes de recibir a Cristo, las va a seguir teniendo. Pínteselas, por favor. ¿Ok? Somos un reflejo de todo lo que hemos estado pensando durante años. Siguiente blanco, durante años. Somos ese reflejo. Lo que somos lo que hemos estado pensando durante años, el siguiente blanco. Y eso tiene que ver con cada aspecto de nuestras vidas. En algunos casos podemos ver cómo las expresiones de las personas revelan la manera como se han desarrollado sus mentes. Cómo se han desarrollado sus mentes a lo largo de su vida. Grabando en sus rostros su continua preocupación, dolor y sentimientos de culpa. Mire, nada más mírese en el espejo y pregúntese, ¿ve usted el gozo del Señor en sus ojos? ¿Está viendo el gozo del Señor en sus ojos? ¿O delata su aspecto los efectos destructivos del pecado? La buena noticia es que no importa cuáles hayan sido sus pensamientos en el pasado, Dios puede enseñarle, siguiente blanco, Dios puede enseñarle, es el siguiente blanco. Esa es la buena noticia, que Dios nos está enseñando a pensar de manera diferente. Él le da su espíritu, el Espíritu Santo. Hermanos, Él nos da el espíritu de Él. ¿Qué más queremos? El Espíritu Santo de Dios para guiarnos mediante un proceso que produce una restauración real y un cambio permanente. Sí se puede. ¿Dónde nacen los pensamientos? Entonces, ¿qué es lo que desencadena los patrones negativos de los pensamientos? El Señor nos ha dado sentidos físicos para que podamos interactuar unos con otros y con nuestro mundo. La capacidad de ver, siguiente blanco, ver. Nuestros ojos tienen mucho que ver con lo que pensamos. Nuestros oídos tienen mucho que ver con lo que pensamos. Lo que tocamos, lo que saboreamos, lo que olemos, es un regalo maravilloso de Dios que afecta el desarrollo de nuestros pensamientos y lo que pensamos.
Lo que vemos, oímos, tocamos, olemos, es lo que saboreamos. Tacto, gusto, vista, olfato. Todo eso afecta lo que pensamos. Y Santiago dice, 1:14-15, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia o deseo desordenado es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz la muerte. Dios no quiere eso, hermanos. Por eso tenemos que hacer cambios, trabajar con Dios, con los cambios. Una segunda fuente de pensamientos malos es el enemigo de nuestras almas. El enemigo de nuestras almas. ¿Alguna vez ha estado usted pensando en algún plan o tarea, o simplemente ocupado en casa, o simplemente hasta leyendo la Biblia, o simplemente trabajando, y de la nada un pensamiento perverso entra en su mente? Usted podía preguntarse, ¿de dónde viene eso? Esos son los intentos de Satanás. Intento de proyectar sus ideas en nuestras mentes y torcer la verdad, incitándonos a desobedecer a Dios. Su propósito es destruir, siguiente blanco, destruir nuestro carácter y descarriarnos. Nuestra manera de responder a esos pensamientos, nuestra manera de responder a lo que el diablo tira a nuestras mentes, cuando llegue ese pensamiento, va a determinar si cedemos a las tentaciones o si nos mantenemos firmes contra él. Pensaremos como dice Pablo, para podernos mantener firmes, hay que pensar de esta manera. Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, en esto pensad. Lo demás hay que rechazarlos y tenemos el poder para echarlo fuera. Si permitimos que nuestras mentes sean transformadas por estas cosas, todo lo justo, verdadero, honesto, puro, amable, vamos a cambiar. Si no, vamos a morder el anzuelo de Satanás. No importa de qué manera nuestras mentes sean bombardeadas por las tentaciones, debemos de recordar que como creyentes no tenemos que ser esclavizados, siguiente blanco, esclavizados por el pecado. No somos víctimas, somos hijos del Dios Todopoderoso. Somos hijos del Dios Todopoderoso. Diga amén conmigo. Somos hijos del Dios Todopoderoso. Tenemos dentro de nosotros una potente influencia positiva. Un poder que es más poderoso que el enemigo. El Espíritu Santo. Nosotros tenemos el poder siguiente blanco, poder para apagar los dardos de fuego del maligno. La Biblia dice en Efesios 6:16, sobre todo, tomad el escudo de la fe, con la que podéis apagar todos los dardos encendidos del maligno. Por la presencia del Espíritu Santo lo podemos hacer. El Espíritu Santo está en nosotros. Tome el escudo de la fe y diga, soy hijo de Dios, y yo rechazo ese pensamiento. Rechazo esa idea que Satanás está trayendo a mi vida. Ponga su mano en su mente y dígale en ese momento, sales fuera en el nombre de Jesús. Te vas de mi vida, no te quiero en mi vida. Y somos entonces capaces, si hacemos esto, de reconocer la mente de Cristo. La mente de Cristo. Segunda de Corintios 10:3-5 dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. La sangre de Jesucristo tiene poder. El poder del nombre de Jesucristo tiene poder, hermano. Lo podemos hacer. La renovación de nuestra mente. Dios nos llama a ser vigilantes y cuidar, siguiente blanco, cuidar de nuestras mentes en todo momento. Si no lo hacemos, los valores y los propósitos mundanos se introducirán sutilmente, o sea, sin darnos cuenta, e influenciarán nuestra manera de pensar. Tenemos que tener cuidado y rechazar todo pensamiento negativo o pecaminoso que viene en nuestra vida. Tenemos que elegir sabiamente qué pensamientos aceptaremos, siguiente blanco, aceptaremos y cuáles rechazaremos.
No basta resistir las mentiras del enemigo. Debemos también y de manera deliberada llenar nuestra mente con la verdad de la palabra de Dios. Jesús usó esta técnica cuando Satanás lo tentó en el desierto. En Mateo 4, 1 al 11, ahí lo puede leer. Respondió con cada reto de Satanás con la Sagrada Escritura, diciéndole: Satanás, escrito está. Cuando tenemos un versículo en nuestros labios que refute una mentira de Satanás, tenemos entonces una munición más poderosa posible. Es la munición más poderosa, la palabra del Señor. Y mire, amados, usted es hijo de Dios. Cada vez que usted falla al Señor, recuerde que usted es un hijo de Dios. Inmediatamente confiese su pecado y arrepiéntase. Siguiente blanco, arrepiéntase. Lo más pronto posible, arrepiéntase. Primera de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En esos momentos recuerde, usted está involucrado en un largo proceso y que no tiene el poder para renovar su propia mente. Esforzarse más y hacer promesas a Dios solo le desanimará. Con sus propias fuerzas nunca será capaz de cambiar. La transformación verdadera es obra del Espíritu Santo y eso toma tiempo. Por tanto, sométase a la dirección de Él. Preste atención a sus advertencias y obedezca su voz. Porque cada vez que venga una tentación, la voz interna le dirá: no, aléjate de esto, no lo hagas, no lo hagas. Y comience hoy, ore al Señor. Orar es reconocer que no podemos con nuestras propias fuerzas. Dígale: Señor, necesito de tus fuerzas, necesito de ti. Aliméntese de la palabra de Dios. La palabra es lo que nos cambia. Y tengamos la comunión con el Espíritu Santo. La necesitamos. Él está con nosotros. El Padre está sentado en su trono. Cristo está en el cielo sentado en su trono. El Espíritu Santo está en nosotros. Dígale: Espíritu Santo, necesito tu dirección. Ayúdame, dirígeme, cámbiame, renuévame, transfórmame mientras yo me alimento de tu palabra. Adelante, hermanos, vamos a cambiar. Usted está cambiando, yo estoy cambiando, estamos cambiando en el nombre de Jesús. Oremos, hijos. Incline su rostro, cierre sus ojos y repita conmigo: Señor Jesús, necesito de ti. Reconozco que he tratado de hacer los cambios con mis propias fuerzas y he fallado. Ayúdame, Señor. Necesito de ti. Voy a alimentarme de tu palabra, la que me dará fuerzas. Y Espíritu Santo, perdóname por no tomarte en cuenta. Pero de hoy en adelante te tomaré en cuenta y juntos venceremos y seremos lo que Dios quiere que yo sea, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén, amén. Dios les bendiga, amados. Adelante, vamos a cambiar en el nombre de Jesucristo. Dios los bendiga. Nos vemos la semana que entra. La